Desde siempre los artistas que han representado medios planos, como el lienzo o el papel, han tenido el problema de que el mundo tiene 3 dimensiones y ellos tienen que representarlo en 2. Los animadores 2D también tienen que resolver ese problema, y sumado a algunos que empezaron a aparecer en la medida que ellos querían hacer movimientos de cámara. En este video te voy a mostrar técnicas súper ingeniosas que desarrollaron los animadores cuando se estaba formando en la industria, para poder simular, haciendo uso de distintas técnicas de perspectiva, los movimientos de cámara que querían para sus animaciones. Cuando haces un movimiento de cámara en un fondo hecho con perspectiva tradicional o cónica, que es la que tiene puntos de fuga, tienes el problema de que solamente puedes hacer pequeños movimientos, porque si es que el movimiento es un poco más grande, se empieza a distorsionar hasta que pierde sentido, porque lo que ocurre en la realidad es que se ajustan los puntos de fuga en la medida que se va moviendo la cámara. Una forma de solucionar este problema es usar perspectivas más simples, como la perspectiva caballera. La perspectiva caballera no tiene puntos de fuga, es muy similar a la perspectiva isométrica, de la cual hablé en este video, pero tiene otras aplicaciones, porque la perspectiva isométrica se ve como que estuviera visto desde arriba o desde abajo. En cambio, como la perspectiva caballera tiene el eje X de forma horizontal, nos permite hacer otro tipo de trucos, como por ejemplo seguir al personaje mientras avanza la cámara. De hecho, hay un truco en el cual podemos usar perspectiva caballera y repetimos el fondo, porque el principio casa con el final y se puede como ir repitiendo infinitamente. Hay otro problema que surge de que la perspectiva no se va acomodando mientras movemos la cámara en un dibujo fijo, que es el efecto de parallax. Parallax es este efecto que ocurre cuando movemos la cámara o nos trasladamos nosotros y cambiamos el punto de vista y vemos que los objetos que están más cerca se desplazan más rápido que los que están más lejos. La forma en que los animadores solucionaron esto fue con un invento de los estudios Disney que se llama cámara multiplano, en donde separaban los dibujos del fondo y los objetos que estaban en el fondo en distintos planos que estaban a diferentes distancias de la cámara, que cuando movían la cámara poco a poco daba esa ilusión. La gracia es que estos trucos, como la perspectiva caballera isométrica y la cámara multiplano, se siguen usando. De hecho, los programas modernos de animación como el Toon Boom, que se usa en las series que vemos en la tele, o sea, en las plataformas ahora, y también en programas como After Effects, donde se hacen más que nada motion graphics y composiciones de películas, está la cámara multiplano, por ejemplo, incorporada. Y tenemos una cámara virtual que nos permite visualizar los planos que queremos ir separando. ¿Y por qué se siguen usando? Porque ahorran tiempo, que es un poco la misma razón que tenía en su momento, pero igual tiene ciertos costos actualmente usar, por ejemplo, 3D. Que es perfecto, el movimiento de cámara 3D es perfecto, pero tienes que renderizarlo y también adaptar un dibujo que se ajuste a esa perspectiva, que es mucho más complejo de hacer. Entonces por eso siguen siendo útiles. Hay más trucos para planear el mundo a la antigua que son un poco más avanzados, así que los voy a dejar para otro video que puedes ver en mi canal, así que suscríbete si no lo has hecho todavía. Que estén súper bien.